Whenever I have the privilege Cuando tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios, como cada pastor aquí en Lakeside, estudio muchísimo. Tengo muchos pensamientos sobre cosas, pero los pensamientos no importan porque son los pensamientos del Señor que importan. Y quiero que todo lo que enseñe Dios, que yo lo enseñe muy bien. Entonces estudio muchísimo comentarios y entonces siempre llego a la misma pregunta para mis mensajes, que es ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué Dios puso esto en la iglesia? ¿Qué quiere Dios como creyente saber y qué quiere que los restos de los creyentes sepan? Como os he leído en la escritura, no tiene nada que ver con la interpretación de cada uno, sino lo que Dios quiere enseñar. Dios movió con el Espíritu Santo para escribir la Biblia, entonces tenemos que saber el por qué. Y entonces estudio mucho estudiando porque quiero entender por qué está esto en la Biblia. A veces es difícil saber el por qué, pero en el texto que estamos leyendo esta mañana es muy claro, la verdad. Yo puedo decir con toda claridad que sé el por qué esto está en la Biblia, pero una vez que llego a esta conclusión, a veces no lo escribo una frase, muchas veces empiezo a mirar el qué quiere decir el texto en el contexto entero y cómo podemos aplicar eso hoy, porque hace más de 2000 años que mucho de esto se ha escrito esto y a veces más de 2000 años. Entonces miro a mi cultura, a nuestra cultura. No miro al mundo entero, sino miro a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí es donde vivo, ahí es donde está nuestra iglesia. Y no sé si vas a estar impactado sobre nosotros, yo como anciano, que es algo que quiero asegurarme de que el cristianismo y todo lo que estamos enseñando es revelante a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y entonces cuando llego a ese punto en nuestro estudio, empiezo a mirar cosas más grandes que está ocurriendo en la cultura, que está ocurriendo a nuestro alrededor, con cristianismo en Estados Unidos. Y con el tema que vamos a estar hablando esta mañana, me llevó a sitios en nuestra cultura no muy divertidos, porque nuestra cultura no está muy bien ahora mismo. No estoy hablando solamente del secular, sino también dentro del cristianismo de Estados Unidos. Hay iglesias muy buenas en nuestro país. Lakeside es uno, y doy gracias por Pastor Steve, 40 y más años dando la palabra de Dios a la congregación. Pero si no sabes, y si esta es la única iglesia en la que has estado, pues dar gracias a Dios, porque hay pocas iglesias como esta. Demasiadas iglesias están haciendo algo totalmente diferente. Pero mientras miras, el resto del país nos pone todos juntos dentro del cristianismo, juntos. Ellos no saben de Lakeside. Y entonces, mientras hay iglesias buenas en nuestro país, en total el cristianismo en Estados Unidos está fatal. Los escándalos, el pecado, el abuso, la codicia, la inmoralidad que está ocurriendo dentro de las iglesias son espantosos. Lo leemos siempre en las noticias. Pastores en prisión por delitos financieros, por delitos sexuales. Algunos pastores que siguen predicando que tendrían que estar en la cárcel. Ministerios que han sido destrozados por el dinero mal usado. Y ministerios que han sido también totalmente involucrados con todo, menos cristianismo y menos la iglesia. Y dicen que son cristianos bajo Jesucristo y que en la cultura todos somos iguales. Y lo que todo esto sea tan impactante es que si conoces un poco de la Biblia no deberías estar engañado. La Biblia es tan claro en estas cosas, pero aún así, a través de Estados Unidos, la gente está siendo engañada. Y mientras estás aquí escuchándome a mí en nuestro país, a través de nuestro país hay 100 millones de personas en iglesias ahora mismo, y demasiadas de esas iglesias no están enseñando cosas bíblicas, están enseñando cosas que la gente quiere escuchar para hacerles sentir bien.
yo siempre pensaba como pastor, ¿cómo puede creer en esto la gente? Yo no me salvé hasta siendo un adulto, yo era abogado y yo siempre pensaba, ¿cómo puede caer la gente en esta mentira? ¿Cómo pueden enviar dinero para esto o para lo otro? Pero aún así siguen siendo engañados hoy. ¿Cómo puedes engañar a la gente? Es porque la gente no estudia la palabra de Dios. No lo leen y lo entienden los pasajes como hoy que vamos a estudiar, que nos demuestra el peligro que hay de la gente que está haciendo un escándalo en Estados Unidos. Hoy es lo que vamos a estudiar de ese tipo de persona. Y no podrían escandalizar el nombre de Jesús si no hubiera gente sentada en sus iglesias permitiendo su maldad blasfema. Y estas iglesias están creciendo muchísimo y está dañando la causa de Jesucristo. Entonces tú sabes de lo que vamos a hablar hoy, es del peligro dentro de la iglesia. Vamos a hablar sobre los falsos profetas y que hay, pastores que hay. Vamos a ver 2 Pedro 1 al 3. Al final nos está hablando de los pastores falsos y que están en la iglesia hace 2000 años es una advertencia que necesitamos escuchar hoy también. Todo capítulo Dios va a hablar de profetas falsos. En un versículo 3 va a hacer un resumen de todo lo que vamos a estudiar hoy. Y la lectura de las escrituras esta mañana es muy bello. Siempre lo leo muchísimo cuando hago consejería y en mi vida, porque es una promesa de que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para ser cristianos que siguen a Jesús. Y estos son las palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Dios nos está dando toda su sabiduría. Y aún así Pedro nos advierte y advierte a la iglesia. Él estaba diciendo que tenía que tener cuidado siendo testigo porque él estaba viendo iglesias que estaban siguiendo las mentiras. Pero aún mientras Dios hablaba en el Antiguo Testamento, aún así se levantaron falsos maestros y pastores. O sea, el primer capítulo nos recuerda la suficiencia de Dios y todo lo que nos ha dado en su palabra. Y en la escritura de hoy, lo que vamos a leer hoy nos está hablando del peligro en la iglesia. Es un peligro que empecé a entender yo y mis ojos fueron abiertos mucho antes de que yo fuera pastor. Una vez que me convertí, me empecé a dar cuenta que hay mucha gente que yo había estado observando y leyendo que no estaban diciendo la verdad. Profetas falsos están en todas partes en América. Pero de gracias a Dios que yo no creo que hay ninguno aquí en Lakeside. Los ancianos que están aquí de verdad lo tomamos en serio. La palabra de Dios. No queremos que hayan falsos pastores aquí, pero aún así no quiero que me digáis, entonces no tengo que escuchar hoy. Porque es muy importante, porque hay aquí mucha gente en la iglesia que sí que están siguiendo pastores falsos a través de internet, libros, radio, música. O sea, que entender que mientras Lakeside yo creo que por la gracia de Dios es un sitio que enseña la verdad, no pienses que no te va a impactar falsos profetas que hay en este mundo. O sea que Pedro está hablando de esto de cara y si piensas que esto es para otras personas, pero yo he sido creyente durante mucho tiempo, esto no me hace falta recordar Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible aún, a los escogidos. Satanás es bueno. Recordar que 1/3 de todos los ángeles cayeron y se convirtieron en demonios porque quitaron los ojos de Dios, el Maestro. O sea, yo ya he leído la lectura de esta mañana y tengo aquí un esquema muy simple, 4 partes para guiarnos en nuestro estudio, 4 características de los falsos maestros, porque Pedro quiere que cada uno de nosotros no seamos engañados por parte de esta gente. 3 características y 1 que nos demuestra que Dios lo tiene bajo control. Primer característica de falsos maestros es esto: engaño. Engaño.
A lo mejor eso es fácil de entender, pero vamos a mirar el texto porque sí que es importante lo que nos está diciendo. Pedro aquí está aclarando de que tenemos que asegurarnos de que estamos escuchando y estudiando la palabra de Dios y que esas palabras no son inspiradas por hombres, sino por el Espíritu Santo y por Dios. Y usa un ejemplo para demostrar el peligro que hay. Está hablando del Antiguo Testamento y la gente de Israel y está diciendo, esto es lo que está ocurriendo hoy. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Acaba de decir en capítulo 1 de cómo la Biblia se escribió a través de profetas que eran verdaderos, pero dice así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Eso es la historia del Antiguo Testamento. Cualquier momento en que alguien está hablando de la verdad desde Cristo, Satanás siempre va a estar ahí para intentar mentir y cambiarlo. Jeremías 22:16 dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Y esto es exactamente lo que Pedro está diciendo a través de falsos profetas, porque están haciendo lo mismo. Ezequiel 22:28, y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Hay muchísimos textos y ejemplos y el punto de Pedro es simplemente esto, mirar, ocurrió históricamente y está ocurriendo ahora. Pero falsos profetas también se levantaron entonces entre la gente y también hoy se va a levantar profetas falsos. Esto es una advertencia directa, no sobre la cultura entera afectando a cristianos. No está hablando del gobierno que está en poder, no está hablando de cualquier fuerza externa, sino está diciendo dentro de la iglesia. Profetas falsos van a estar dentro de la iglesia y entender esto. No van a entrar con una camiseta que ponga yo soy un falso profeta, voy a predicar. No entran de esa manera. Se disfrazan como cristianos. Y muchos de ellos hablan bien la palabra de Dios, enseñan bien, dan historias, saben contar historias muy buenas. Pero no son nada más que maestros de disfraces. El pasaje que leo muchas veces cuando hablo sobre estas cosas es 2 Corintios, capítulo 11, 13 al 15, donde te dice lo que estamos enfrentando ahora mismo. Te dice la motivación y creo que nos refuerza lo que Pedro está diciendo a través de los falsos profetas entre nosotros. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pocas palabras, Pedro es exactamente lo que está escribiendo. Hay que tener cuidado porque están disfrazados, no llevan una gorra graciosa o un tatuaje que dice soy yo, soy un engaño, aparentan todos los demás. Hay muchas veces que aparenten siendo cristianos. En Judas también describe lo mismo, es solamente un capítulo, o sea que no hay capítulos, pero el versículo 4, Judas dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Y esto es lo que Pedro está enfrentado en la iglesia. Entran por la puerta esta gente y no te das cuenta de que son diferentes. Han entrado sin ningún, o sea, entran y hacen daño a la iglesia. Entran sin tomar atención sobre ellos mismos y cuando tienen la oportunidad, estos profetas falsos vienen y empiezan a enseñar cosas falsas. Y la idea aquí es que es algo que está ocurriendo sin que la iglesia se da cuenta.
Están hablando sobre algo que igual tú no sabías que estaba en la Biblia. Están diciendo así, dice Dios, pero la verdad es que Dios no lo dice de esa manera. Están secretamente introduciendo sus enseñanzas y no nos damos ni cuenta de lo que están haciendo. Y usan palabras con las que estamos familiarizados. A lo mejor dicen algo que sí que es verdad. Satanás sabe la teología, Satanás sabe la verdad, él sabe las escrituras, se lo dijo, se lo leyó a Jesús cuando le intentó tentar. O sea que muchos falsos maestros usarán escrituras, pero lo están entrando en la iglesia con un poquito de verdad en secreto. Y a lo mejor no lo verás en la Biblia porque no lo hemos estudiado bien. Es como que nos lo entran en secreto. Un poquito de verdad aquí, un poquito de verdad ahí. Entonces, para nosotros parece ser que es verdad, porque decimos, esto está en la Biblia, y ellos nos dicen que creen en la Biblia, aunque a través de sus enseñanzas lo están contradiccionando. Esto lo entran secretamente herejías destructivas. O sea que estos sí que son solamente la opinión de hombre, porque no viene de Dios y a lo mejor viene de Satanás mismo. Es contrario a la verdad que ha sido dado por Dios. Es en contrario a las escrituras, pero son tan buenos en engañarnos que ni nos damos cuenta. No es inocente, sino es destructivo. Causa daño y para un cristiano eso muchas veces nos lleva bajo un camino de oscuridad. Y tristemente, porque vivimos en una cultura donde queremos la verdad, las iglesias a nuestro alrededor están un poco como quitando la importancia a la verdad. Sí, a lo mejor la Biblia dice eso, pero eso no es lo que Dios quería decir con eso. Vamos a enfocarnos en amor. Iglesias están tan enfocados en los números y que estén feliz la gente, la iglesia, que no les importa enseñar la verdad. Y los falsos maestros que han entrado secretamente en la iglesia y enseñando estas cosas, están enseñando cosas que van a destruirte. Y esta es la dificultad y lo triste. Y es por eso que ayer un poco me deprimí, un poco estudiando, porque nadie viene y enfrenta a estos profesores, estos profetas, sino que los aceptamos en la iglesia. Y esto es lo que Pedro advierte a Timoteo, en 2 Timoteo, cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Si simplemente miras a tu alrededor, ves esto en todas las iglesias. Está ocurriendo en iglesia tras iglesia tras iglesia. Y estos profetas falsos son bienvenidos porque están diciendo lo que la gente quiere escuchar. Vivimos en una cultura donde siempre necesitamos terapia y no queremos sentirnos mal con nuestro pecado y no queremos que la gente se sienta mal con su pecado, o sea que vamos a hablarles de lo bueno de ellos. Queremos que se sientan feliz, pero esto destruirá. Otra vez lo que vi estudiando esto es que muchos maestros falsos que se veían hace 20, 30 años como falsos no solamente han desaparecido, sino que ahora son populares. Iba a enumerar algunos de los profetas falsos que hay, pero no los voy a listar porque hay demasiados y reconoceríamos muchos de ellos. Están en todas partes, en la televisión, en internet, en YouTube, están escribiendo libros, están en conferencias, están dando conferencias con profetas falsos, donde hay muchísima gente y que tienen influencias muy grandes. Hay unas cuantas personas aquí en Lakeside que igual están viendo a esta gente. No todos empezaron así, de esa manera, empezaron estudiando la Biblia, pero secretamente empezaron a ir por otro camino.
puedo probar todo eso con solo hablando sobre la inmoralidad sexual. Sabíamos que desde hace mucho, de siempre, el matrimonio es entre el hombre y la mujer y hemos creído siempre que hombre es hombre y mujer es mujer, pero sabemos el por qué se creó el matrimonio. Hasta en un colegio no cristiano donde yo fui me dijeron que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero no enseñamos eso ya y se enseña eso hasta dentro de la iglesia, que parejas homosexuales están bien delante del Dios. Iglesias están tolerando sexo fuera del matrimonio entre gente joven y están diciendo no importa, Dios te ama. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo iglesias empiezan a enseñar cosas así? Porque no enseñan la verdad y no enseñan la palabra de Dios. La Biblia es muy claro. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 y 10 son palabras que nuestra cultura no quiere escuchar. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero la iglesia se está diciendo, no importa. Nosotros entendemos que está diciendo que todos éramos así antes de Cristo, pero hemos sido salvos de todo eso. Pero el punto es que va en contra de Dios y de su palabra, en que alguien diga, sí, puedes hacer todas esas cosas y a Dios no le importa. Sí que le importa. Dice, Dios es santo, sed santos porque Dios es santo. Pero este tipo de enseñanza está en muchas iglesias de hoy en día. Gente que tiene palabras y poder para enseñar y están enseñando en podcasts, internet, televisión y están afectando muchísima gente que están siguiendo sus mentiras. Tanto para poder que rechazan las verdades de Dios y acogen a estas mentiras. Secretamente entran en las iglesias para hacer esto y tristemente tienen mucha eficacia. Pero lo interesante es que Pedro empieza a hablar no solo de lo que dicen, sino también empieza a hablar de cómo viven, su forma de vida y cómo su manera de vivir es decepción. Dice, incluso negando al maestro que les compró, trayendo sobre sí mismo una rápida destrucción. Hay un punto que leeremos luego al final que dice que Dios no dejará que esto sea sin castigo. Pero mucha gente ha malinterpretado este versículo. Lo que está diciendo es que estos hombres han negado al maestro que los compró. Entonces lo que está diciendo es que a través de su vida están negando a Jesús. Ciertamente hay muchos falsos maestros que son como los mormones, testigos de Jehová, que de verdad que demuestran o enseñan mentiras muy diferentes. Pero luego hay otros que están dentro de las iglesias evangélicas que no están siguiendo a Jesús. Antes de que yo fuera pastor, cuando yo me salvé, cuando mis ojos fueron abiertos por Dios, una de las cosas que siempre veía cuando estaba leyendo los evangelios era Jesús con los demonios. Y es interesante porque maestros falsos que hemos leído la influencia viene de Satanás, pero los demonios nunca negaron a Jesús. Por ejemplo, Lucas 4, 33 y 34, leemos eso. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a una gran voz, déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entender esto, los demonios creen en Dios, creen en Él. Santiago 2:19 dice esto, tú crees en Dios es uno, haces bien. Porque es lo que los judíos decían en sermón de Deuteronomio. Dice, tú crees en Dios, que Dios es uno, hacéis bien. También los demonios creen y tiemblan.
O sea que el negar, los falsos profetas no siempre van a negar que Jesús vivió y murió, y tampoco negarán que Dios o Jesús era el Hijo de Dios. A lo mejor simplemente será su manera de vivir. Los demonios negaron a Jesús con su rebelión hacia él cuando empezaron a seguir a Satanás, el padre de mentiras. Maestros falsos pueden que utilicen versículos de la Biblia, y yo los he visto clamar que hablan con Cristo o que han ido al cielo y han hablado con Dios mismo. Esto es lo que tenemos que saber. Ellos claman que Jesús es su maestro. A lo mejor afirma como un demonio que Él es el santo de Dios, pero no lo tratan de esa manera, lo rechazan. Un maestro es alguien que es dueño de un esclavo. El rey de reyes, el señor de señores. Tenemos una deuda como cristianos, lo que dice 1 Timoteo 6, 14 y 15, que guardemos el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo la bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 14, 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Yo creo que eso es lo que tenemos aquí, lo que nos está enseñando Pedro. Él no está diciendo que ellos no dicen las palabras de Jesús. Él no dice que rechazan que Jesús existió, que hizo lo que la Biblia dijo que hizo. Lo están rechazando porque están diciendo, yo no lo voy a seguir. Yo no voy a vivir tal como Dios me llama a vivir. Yo voy a vivir a mi manera. Claman ser amadores de Jesús, pero aún así rechazan la autoridad de Jesús en sus vidas, rechazando hasta el maestro que los compró. Ahora es esa manera en que Jesús los compró que me engaña a mucha gente, porque a veces la gente enseña que Dios murió no solo por nuestros pecados, sino para los pecados que podemos cometer y pedir perdón. Algunos dicen que enseñan que a lo mejor has sido salvo, pero has perdido tu salvación, pero sabemos que eso también es mentira, porque decimos que no hay condenación para cualquiera que está en Cristo, porque ninguno nos puede quitar de la mano de Cristo. Yo no creo que Pedro va en contra de nada de eso. Lo que Pedro está diciendo aquí es que los falsos maestros son ídolos de ellos mismos. Claman ser cristianos, cristianos comprados por la sangre de Jesucristo. Está diciendo, yo formo parte de ese grupo, yo he sido comprado por la sangre, pero aún así rechazan al mismo maestro que claman en el que claman creer. 1 Corintios 7:13, recuerda que dice que nos engañas, porque son obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. Igual dicen, he sido comprado con la sangre, pero lo rechazan con su propia vida. Son apóstoles, o sea, son mentirosos. A lo mejor han ido a iglesias buenas esta gente y familias muy buenas. Yo me acuerdo de una situación con la que yo estaba en seminario, que era un maestro falso. Esta gente son malvadas, nos están engañando y vienen disfrazados, pero con su vida mismo están rechazando que el Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice, van a traer una destrucción eterna para ellos. Y esto lo estudiaremos en cuarto punto, pero vemos otros ejemplos de otras personas que han mentido en la Biblia, pero sí que dice que esta gente en el momento que mueren aquí en este mundo irán directamente al infierno. O sea que esa es la primera característica que tenemos que buscar, es engaño. El segundo característica es inmoralidad. Inmoralidad. Viene de verso 2. Verso 2 dice, muchos seguirán a su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será calumniado. Yo cuando leí esto al principio estaba un poco confundido, porque siempre pienso, ¿quién son los muchos? ¿Quiénes son ellos?
Y al principio lo estaba mirando y estaba un poco confundido, pero lo empecé a estudiar y entendiendo mejor lo que estaba ocurriendo aquí tiene mucho sentido. Lo que no está diciendo es que muchos profetas falsos seguirán su sensualidad, sino lo que él está diciendo es que está diciendo de los muchos, está hablando de la congregación, de la gente sentados en la iglesia. La sensualidad son el maestro falso. Entonces la gente en la iglesia está siguiendo esa sensualidad de creer en este maestro falso. Y muchos estarán, y como habrá inmoralidad en el maestro, muchos en la iglesia también vivirán de esa manera. Sabemos que sexualmente la inmoralidad sexual aquí en este país es enorme. Muchos dentro de la iglesia van a caer, van a creer en estas enseñanzas destructivas y van a seguir las vidas de sus maestros. Si el pastor lo está haciendo y dice que está bien, entonces debería estar bien. Muchos seguirán sus ejemplos de sensualidad. Su sensualidad aquí está hablando sexualmente. Dios creó todo bueno, incluido la relación sexual, pero Satanás hizo que todo eso cambiara y Dios creó la relación sexual entre un hombre y una mujer dentro de matrimonio y es algo bello. Pero en el momento que entró el pecado en este mundo, ese plan que Dios dio ha sido bajo ataque desde entonces. Tanto que ahora cualquier comportamiento sexual se dice que está bien. Aunque Dios nos ha dado normas, el mundo está enseñando que no hay límites. Dios dijo que no. Él dice, no dijo eso, homosexual. No, has malentendido lo que Dios ha dicho. Es lo que nos están enseñando. Dios quiere que estemos bien con todo eso. La Biblia tiene límites, tiene normas. Dice que algunas cosas no están bien y los profetas y los maestros en esta cultura están diciendo, ¿qué dices? Lo que nos dice Dios solo son sugerencias. Y estos profetas están viviendo en estas vidas de sensualidad y no están viviendo bajo la ley de Dios, sino están haciendo cualquier cosa que les dé satisfacción sexual en su propia vida. Y entonces la gente de la iglesia los están siguiendo. Muchos de los pastores están teniendo relaciones con gente dentro de la iglesia. No lo voy a leer, pero cuando Judas en versículo 4 está hablando de muchos que entraron en la iglesia, una de las cosas del que habló es el pecado sexual. Luego en el 18 dice que empezaron a seguir sus propias sensualidades. Y esto es lo que tenemos que entender. Estos profetas, maestros falsos están viviendo la realidad. Segundo Timoteo 3 empieza los primeros 5 versos hablando. Y cuando yo lo leí 1 al 5, pensé, esto es América. Pero en los últimos días, cuando está hablando sobre maestros falsos, dice en el verso 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. O sea, es decir, muchos de estos falsos maestros van a satisfacer sus vidas sexuales con mujeres dentro de la iglesia. Estos maestros falsos están usando mujeres dentro de la iglesia para satisfacer sus deseos. Los profetas falsos dicen, Dios quiere que seas feliz, Él quiere que seas feliz. Tú puedes tener libertad sexual y satisfacer tus deseos. La homosexualidad no está realmente mal, no te preocupes. El divorcio y las segundas nupcias y el divorcio, Dios no le importa nada de eso. Sexo fuera del matrimonio, Dios sabe que eres humano. No luches contra esto.
pero son mentiras viniendo de Satanás, del infierno. Y estos maestros están viviendo estas vidas y la gente los está siguiendo. Pedro lo está escribiendo luego en este versículo, en el 18 y el 19, capítulo Dios, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Están usando a la iglesia. En el verso 19 les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Está ocurriendo en todas partes. Es por eso que tantos cristianos no tienen un entendimiento bíblico del sexo y aún así se llaman cristianos. Pero en la carrera ancha que están siguiendo se está dirigiendo directamente al infierno. Y lo trágico y lo que a mí me deprimió mientras estaba mirando esto para Estados Unidos y lo mucho que hay en nuestro país es lo que Pedro dijo que ocurre cuando personas de la iglesia siguen el ejemplo inmoral de los maestros. Dice, por causa de ellos la verdad ya no se vivirá. La manera de vivir bajo la verdad. En Juan 14:10 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Pedro está diciendo es cuando tienes inmoralidad en la iglesia, daña el evangelio. Y ahí es donde estamos viviendo. Si hablas a los que no son creyentes en Estados Unidos, ellos no saben la diferencia entre esta iglesia, la iglesia católica o la iglesia mormona, que se creen que todos caen bajo la misma religión. Pero aún así hay tantas iglesias que están haciendo y demostrando y enseñando mentiras y tanta gente los está siguiendo y está dañando el evangelio, y por eso es tan importante que tenemos que saber la verdad y no seguir estos pasos y estos caminos. Ellos muchas veces dicen, mira, son hipócritas como yo puedo ir a la iglesia aquí, pero eso no es el evangelio, el evangelio es antes éramos, pero ahora ya no lo somos porque Dios murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Tú miras sectas cristianas y siempre ves que el líder está teniendo sexo con todos. David Koresh, Warren Jeffs, Jim Jones. No solo son las sectas. No hay semanas que pasan donde veo que la vida secreta ha sido revelada. Estoy hablando de gente que está viendo una vida doble, como por ejemplo Rabbi Zacarías, alguien que ha respetado durante muchos años entre la iglesia cristiana y vemos que vivió una vida sexual y moral, lleno de inmoralidad en su vida. En la iglesia bautista han habido muchos líderes donde han habido escándalos muy grandes entre líderes y haciendo sexo, tomando sexo con gente en la iglesia. Impacta la verdad. Aunque los católicos no son ortodoxos para nada, sí que habían muchos que estaban teniendo sexo con los niños pequeños dentro de la iglesia católica. La reputación de los cristianos ha sido dañado por todo esto. Y de esto está escribiendo Pedro, porque esas cosas que están ocurriendo en la iglesia están dañando el evangelio. Y lo triste que sea la inmoralidad sexual es solamente una pequeña parte de lo que hacen maestros falsos. Tercer característica, primero es engaño, inmoralidad. Tercero es avaricia. Avaricia. En el verso 3, y en su codicia te explotarán con palabras falsas. Eso debería ser suficiente para sacar a todos los maestros, pero hay muchos ricos porque no entienden este versículo. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 6. No puedes tener dos maestros. O desprecias a uno y sirves a otro. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No puedes tener a los dos.
el uso de la palabra Dios no es simplemente una manera de conseguir dinero, y esto es lo que hace mucha gente. En ningún momento Pedro está diciendo que alguien no puede ser pagado por esto. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 17 a 18 dice que debemos de pagar a nuestros pastores, y es bueno pagar a nuestros pastores, no es malo que ganen dinero. Y es Pastor Steve ha hablado sobre esto, donde Pablo dijo, mira, a mí me pueden pagar por el ministerio que hago. De esto no está hablando Pedro. Él está hablando de la gente que no hace el trabajo del Señor y que solo lo hace para poder conseguir más dinero y ser ricos. Está diciendo que no puedes usar ser cristiano para ganar dinero, pero Colosenses 3:5 podemos ver esto y nos dice que el dinero es una pasión para muchos de ellos y causa avaricia e idolatría. Esto pasa mucho en nuestro país. Siempre admiramos a los ricos en nuestro país. Esto es algo que sigue, la carne quiere, pero es aún más trágico cuando entra en la iglesia. Y esto lo vio Pedro en la iglesia en la que él estaba. Y cuando habla de Simón, no Simón Pedro, sino otro que cuando vio cristianos de verdad, y él pensó, ¿sabes qué? Puedo ganar dinero de esto. Hechos del 8 al 18 al 20, dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición a las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Estaba pensando, oh, qué bien, la gente va a pagar por esto, yo puedo ganar mucho dinero haciendo esto. Pedro dijo en el verso 20, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. La codicia en la iglesia es una receta para el desastre. Siempre está destruyendo América, pero también está destruyendo la iglesia. Un pastor que está motivado por el dinero no va a proteger al rebaño de Dios, nada más está interesado en cómo puede ganar más dinero. No lo voy a leer, pero si vas a Juan 10, 11 al 13, Jesús contradice él que dijo, yo dejé mi vida por las ovejas, pero el lobo va a arrebatar y va a ganar dinero, intentar engañar a la gente por las ovejas. Y el lobo es el que está por encima de las ovejas y se está robando. Y él dice que se va a tomar, va a quitaros todas vuestras riquezas, va a hacer todo lo posible para que tú les des el dinero y tu tarjeta de crédito, para que aprietes en el link para dar más dinero. No, van a mentir, van a exhortar, van a hacer todo lo posible que haga falta para sacar dinero de tu bolsillo. Ellos son los abogados que igual dicen, mira, tú firma aquí, no leas el contrato, pero tú firma. Se inventarán cualquier historia para animar a que des más dinero. Leí de una historia de una persona que iba a dar el ministerio, y esa persona ahora, el ministerio está dentro de la cárcel, y dentro de la cárcel sigue pidiendo dinero, pero él decía que yo tengo el don de Dios y él me ha dicho que tienes que darme tanto dinero, y se dieron cuenta de que él estaba mintiendo y que no tenía ningún don, pero que estaba nada más intentando robar a la gente dentro de la iglesia. Y eso ocurre cada día de la semana. Hay muchos que dicen, yo he ido al cielo y Dios me ha dicho, Dios me dijo en una visión. Y porque la gente no abre la Biblia y esto les va dando dinero, más dinero, más dinero. Les están robando. Y están felices de hacerlo. Y muchas veces puedes leer de los coches, los carros que están conduciendo, los aviones que tienen, los pastores que hablan de todas las riquezas que tienen. Muchos ganan millones y millones de dólares y cada vez que los ves por la tele ves que dicen, dadme más, dadme más. Han entrado en la iglesia en secreto y están introduciendo cosas falsas nada más para que tú les des dinero.
pensarías que en el día en el que estamos, que todos lo veríamos, porque han habido tantos documentarios, tantas noticias donde han demostrado que los pastores han sido, están en la cárcel, pero aún así la gente sigue dando su dinero y sigue siendo engañados. Y siguen usando sus palabras falsas para engañar a la gente. Deja que os anime, ten cuidado a quienes das dinero. Tener cuidado a quien escuchas y a quien pagas dinero. Hay muy buenas misiones y ministerios y es nada más mirar, y si tienes duda, habla con los ancianos de esta iglesia, y si nosotros no estamos seguros de ese ministerio, podemos averiguar. No des dinero por dar o porque digan algo que te haga sentir bien. Tener cuidado. Tener mucha sabiduría cuando estás dando tu dinero. Ahora, todo esto no es divertido. Una de las cosas que vemos es que estos engañadores no son menos populares, sino son más populares, y están escribiendo más libros, ganando más dinero, tienen más gente en sus iglesias. Un pastor tiene 30,000 personas cada domingo en su iglesia, dándole dinero porque tiene una sonrisa bonita y les hace sentir bien. Pero entender esto. A lo mejor hablan de los aviones que tiene y las riquezas que tiene, o que solo conducen los carros más ricos que hay, como hizo uno pastor, o a lo mejor le compra a sus esposas porque el carro más caro porque dicen que Dios le dijo que lo hiciera, y sus iglesias parecen ser bonitas y grandes, y vemos a Lakeside pequeñito cuando comparamos, pero no comparéis. Os tendría que romper el corazón, y tenemos que orar por esas iglesias, porque son características de una iglesia falsa. Es engaño, inmoralidad, avaricia y lo último, condenación. Pedro dice al final del verso 3, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Esto tiene que ver con un juicio. Ahora mismo tienen todas las riquezas, están yendo de vacaciones, están en sus aviones personales, sus carros ricos, pero llegará el momento cuando cerrarán los ojos por última vez y Dios los está esperando. Pero no con brazos abiertos, sino con su enojo. El juzgamiento que vendrá en contra de aquellos que han mentido y decepcionado no es escondido, está allí. Y Dios no está dormido. Él ya ha dicho que son culpables y que serán castigados. Y Dios dice que muchas veces podemos ser engañados. Igual comparamos y pensamos, ay, si tuviéramos la mitad de ese dinero, podríamos hacer tanto por el Evangelio. Pero tenemos que dejar de pensar así. Dios va a juzgar a aquellos que están mintiendo y a aquellos falsos maestros. Yo una vez cuando estaba de abogado, yo estaba de abogado en California, y me acuerdo que entré y teníamos que dar el juzgado al juez, y en el momento nos dijo que nos pusiéramos de pie, y en ese momento sabíamos si era culpable o no culpable. Y yo te puedo decir que en este momento sí que era culpable, y se llevaron directamente a la cárcel. Y lo que Pedro está diciendo es que estos maestros falsos nunca tendrán la opción de ser culpable o no culpable, siempre serán culpables porque están mintiendo y rechazaron a Jesús. Entonces, tened cuidado. Yo sé que tendrás enseñanza muy buena aquí en Lakeside. Pastor Steve es tan bueno, él va a predicar la verdad. Pero yo también sé, porque he hablado con muchos de vosotros, que estáis escuchando a gente que son maestros falsos y no lo sabéis, y a veces os ha ocurrido, y cuando os lo hemos demostrado habéis dicho, no, si son buena gente, pero son falsos.
Solo porque alguien sonría y usen la palabra Jesús no quiere decir que son cristianos. Y quiero terminar con unas palabras de Jesús. Uno de los versículos que me da más terror, Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. No sé, decepcionados, engañados. Vamos a orar. Señor Padre, siempre temo que no enseño la palabra de Dios adecuadamente, pero espero que lo que Pedro nos ha enseñado esta mañana sea escuchado por todos aquí. Señor, te damos gracias por iglesias como Lakeside, donde sí que predican la verdad. Y doy gracias por los ancianos de esta iglesia, por Pastor Steve. Y me doy cuenta que hay iglesias, otras iglesias en nuestro país y en el mundo, Señor, pero tantas iglesias están enseñando falsedad, Señor, y están mintiendo. Y pido que tú salves a aquellos que están bajo ese ministerio, que salgan de esos ministerios, Señor, y que no sean la influencia sea disminuida, Señor, que no tengan el poder que han tenido, Señor. Y sabemos que un día serán juzgados, y pido que tú protejas a la iglesia de Lakeside, que no caigamos bajo mentiras de otros, que nunca cambiemos, Señor, que siempre enseñemos la verdad. Y para aquellos, Señor, que han dado dinero, que han dado a ministerios que no enseñan verdad, Señor, que dejen de dar dinero hacia ellos. Y a lo mejor hay algunos que aquí están preguntando quién son falsos, quién no, que ellos confíen en los ancianos de Lakeside, Señor, y que nos pregunten. Y a lo mejor sí que hay algunos aquí que están bajo bondad y que están bajo las enseñanzas de maestros falsos. Y pido que tú abras sus ojos, Señor, y que entiendan que son pecadores bajo el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que si no se arrepienten y vienen y vuelven a Jesucristo, estarán en el infierno. Señor, abre sus ojos, ayúdalos a entender que Jesús murió por los pecados, no en parte, sino en totalidad, Señor, y solo tienen que poner su fe en Jesucristo. Señor, ayúdalos a creer. Pedimos que nos vayamos de aquí, no decepcionados, Señor, sino con sabiduría, para que podamos ser luz en este mundo tan oscuro. Te lo pedimos. Amén.